Los eclipses deparan un sinnúmero de leyendas, de bautismos, sacrificios, de miedos, de terrores. O sea, cada vez que va a haber y que hay o se produce un eclipse, estas leyendas vuelven a la luz. A mí, en lo particular, jamás me provocaron absolutamente nada. Lo veía como un fenómeno natural desde siempre. Pero siempre me llamó la atención que ese acontecimiento llevara una vez más al ámbito público todo el tema de las creencias de las distintas civilizaciones y a generarse en la humanidad diferentes ceremonias y eventos en torno a simplemente un pasaje de sombras por delante del sol. No es exactamente un fenómeno que de veras provoque comprobadamente alteraciones en lo natural. Pronto hay un desoriente en las aves o algunos animales cuando el eclipse es de sol, sobre todo porque en pleno día queda por algunos minutos mermada la luz del sol y a veces apagada totalmente por unos segundos, cual se dan las estrellas y tal cual como sucede en la noche. Pero nada más, no debemos ahí adjudicar ninguna otra cuestión mágica. Sí, obviamente, creencias y sectas de todo el mundo toman como un símbolo, sobre todo los adoradores del sol, como Lucifer, como la luz, ven ahí un motivo de celebrar la resignificancia para ellos cuando lo que ocurre ahí es una oscuridad, ¿no? Entonces tienen siempre esta dicotomía en donde sabemos que los altos cargos de esas órdenes dan vuelta al sentido de Dios por ese Dios que es Lucifer, ¿no? Sabiendo y partiendo de esa base, entendemos que las leyendas de los eclipses y demás no es ni fue llevada a cabo por civilización antigua ninguna. Cada sacerdote, cada estudioso, cada astrónomo lo ha sabido tabular y ha sabido exactamente cuándo se produciría el siguiente. De modo que lo que sigue ahora es ese cuco simplemente generado por estas comunidades que ya sabemos qué es lo que adoran. Bueno, sabemos que hay tres tipos de eclipse, por lo menos los eclipses solares, que son los que llaman la atención porque son los únicos que son tres diferentes, lo cual a nosotros nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque al hacer los experimentos hemos visto algunas cuestiones muy sutiles que pasan si se mueve el eje de la luz, cosa que eso no pasa en la naturaleza. O sea, el eje no se mueve nunca. Puede acercarse de pronto, teóricamente, más el sol o alejarse en el perihelio, no así correrse de eje, lo cual nos llevaría a pensar que de pronto no es tan descabellada la idea de esos tres objetos anteponiéndose al sol en algunos momentos especiales. Tres objetos distintos que se interponen frente al sol cuando son esos eclipses. ¿Por qué? Porque estas tres clases de eclipses que hay solares son el total, el pericial y el anular. Entonces, en el anular pasa la luna por un costadito, viendo el sol hacer ese arco, esa media luna, digamos. En el anular está bien enfrente del sol, igual que en el total, pero con la diferencia de que queda un anillo de sol por sobre la extensión circular de la luna, lo cual igual se puede ver al sol atrás. Eso es bastante raro.
y el otro que es el total, en donde la luna encaja perfectamente con el sol, solo viéndose en algunos casos una especie de refusilos o lo que se llama la corona solar. Todo esto son fotos, porque cuando nosotros lo vemos con telescopios las cosas cambian, eso realmente no es así. Pero bueno, hemos experimentado desde varios lugares y viendo con estas bolitas que más o menos mantienen una proporción, aunque no mucho las distancias aquí, pero en sí tratando de ver la naturaleza de las sombras. Entonces vemos aquí y tenemos de pronto como digamos testigo la pared para que veamos de dónde más o menos muchas veces están tomadas esta imagen, de dónde viene la luz, y vemos que la Tierra sobre la Luna, en los eclipses de luna, nunca hace que la Luna se vea como en sus fases, nunca se logra por la sombra de la Tierra esas fases, y de hecho tampoco se logra este efecto de redondismo, porque la Tierra, al ser un tamaño considerablemente más grande que la Luna, lo que hace es generarle una sombra que es bastante amplia, que arranca tal la naturaleza aparentemente esférica de la Luna en un bordecito, un anillito, y termina igual con un bordecito muy redondito de sombra, marcando cuando está en la mitad una sombra que es digamos a nuestra perspectiva recta, pero que si la miramos sutilmente siempre está haciendo una S, una pequeña S, lo cual denota que solo sobre una esfera las sombras son en forma de S. Aquí vemos como variando ligeramente la línea de proyección de la luz, vemos cómo hace el efecto sobre la Luna vorticial. Ese efecto sobre la Luna, como se puede observar, que es desde como el del efecto parcial, lo cual es raro porque aún así la sombra igual es de un tamaño considerable, nunca hace el arco que vemos. Ahí ajustamos el eje y vemos claramente cómo no hace ningún efecto de fase, sino que la sombra, de una manera recta, entre comillas, recorre la Luna y empieza como en un arito y se va como en otro arito de luz. Empieza un arito de sombra, se va un arito de luz. Entonces, bueno, nos da que pensar el hecho de podrían estar actuando, porque lo que vemos es que no hay un corrimiento de eje. La luz no se corre de eje, siempre le da de la misma forma. Analizamos el tema de estos dibujos, en los que solo los dibujos aparecen estos trazos y estos conos de luz que ciertamente no los vemos, no los podemos percibir cuando iluminamos aquí. Tenemos una penumbra total, las sombras son muy, muy rectas, no hay nunca como en el caso contrario, en el que la Tierra a la Luna le haría una umbra y una penumbra. Realmente no hay fotos tampoco desde el espacio que puedan lograr esto, sino en gráficos, y hoy día se supone que se podría desde el espacio ver tal cosa, pero a día de hoy eso no sucede. Entonces nunca hemos podido comprobar la umbra y la penumbra hecha en esa
desde el espacio para mostrar este criterio. Recortamos un objeto plano de cartón del mismo tamaño que nuestro modelo de luna para probar a ver de qué forma sería para lograr ese efecto de fase, ese efecto anular la luna. Ahí vemos que tiene que ser un objeto mucho más chico, más cercano, para lograr eso. Aquí simplemente vemos cómo al rotar la luz frente a esta superficie es de la única manera en la que podemos emular perfectamente lo que en apariencia nosotros vemos como las fases lunares. Pelotita nos ilustra muy fehacientemente cómo al ir rotando la luz va generando esas fases. Y en fin, hemos simplemente querido aportar el experimento, estas observaciones, para que evidentemente todos saquemos nuestras propias conclusiones, ¿verdad?